Las Descalzas Reales están en el centro histórico de Madrid, enfrente del Monte de Piedad más antiguo de Europa, fundado por el padre Francisco Piquer. Las primeras clarisas franciscanas de Gandía entraron con sus livianas sandalias en este convento de clausura hace casi 500 años. Hoy, desde el balcón real, Felipe IV y su familia vigilan a los sorprendidos visitantes que tienen el privilegio de conocer un recinto en el que durante siglos muy pocas personas podían entrar. La ilusión óptica de los trampantojos en las pinturas murales que envuelven la escalera principal nos hacen creer que vemos auténticas estructuras arquitectónicas. Los relieves fingidos simulan jardines, claustros y estatuas o incluso gatos corriendo por el monasterio. El antiguo edificio, propiedad del tesorero de Carlos V, fue comprado por Juana de Austria a sus herederos en 1555 para transformarlo en un convento, un colegio de niñas huérfanas, una residencia real y un hospital de misericordia. Más de un siglo después, ya en pleno periodo barroco, se completa la ornamentación. La escalera principal fue restaurada por Sor Ana Dorotea, cuyo origen regio le permitió donar numerosas obras de arte, ya que era la bisnieta de Carlos V, el hombre más poderoso de su época. Se le llama el César precisamente a Carlos por quinto, que no por primero, porque primero es de España, pero César es el emperador. Y hay que recordar que Carlos I de España y quinto de Alemania, ese quinto lo que significa es que era el quinto de su nombre como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es la herencia directa, más o menos directa, del Imperio Romano, ¿no? Claro, para nosotros españoles es nuestro Carlos, nuestro César Carlos. Los europeos en general le llaman Carlos V porque, bueno, claro, no son españoles, ellos se lo pierden. Hay que decir además que se tomó muy en serio su papel como emperador y probablemente fue el último que realmente soñó con que el imperio fuera lo que originalmente debía ser, que al fin y al cabo era algo así como el brazo armado político y militar de la Iglesia Católica entendida como comunidad universal, ¿no? Bueno, en eso él fracasó. En eso él fracasó. Es asombroso que una historia tan llena de gloria como la de Carlos, en su objetivo fundamental, haya fracasado, porque es verdad que a partir de aquel momento a ningún otro emperador se le puede llamar cabalmente César, al nuestro sí. La creación del convento de las Descalzas en 1559 tuvo un componente sentimental. Juana de Austria perdió a su madre a los 4 años y a su marido estando embarazada. Tuvo que dejar al infante recién nacido en Portugal y volver a Castilla para asumir la regencia. Veía crecer a su hijo solo por los retratos que le llegaban desde la corte portuguesa. Cuando su hermano Felipe II regresa de Inglaterra, Juana se sintió liberada de las luchas políticas e intrigas luteranas a las que tuvo que hacer frente como regente durante 5 años. Con el beneplácito del rey y la ayuda de su confesor, Francisco de Borja, fundó este convento. Después de abandonar la regencia, la oración y las lecturas religiosas fueron el único consuelo de Juana de Austria, ya que nunca volvería a Portugal. El patio central del monasterio quedó como era en el antiguo palacio y alrededor de él se habilitaron el claustro bajo y el alto, acristalados por Sabatini. En la galería alta se crearon varias capillas que anteriormente eran salones palaciegos. La capilla de la Anunciación alojaba el famoso cuadro de Fra Angelico, pero fue trasladado al Museo del Prado. Aunque creamos ver el original, este fresco es una copia. El Cristo yacente es el único en el mundo que el Viernes Santo, por un antiguo privilegio, procesiona vivo y muerto a la vez, porque en su costado tiene un sagrario en el que se coloca la hostia consagrada. Esta escultura respondía al gusto artístico de la esposa de Carlos V, Isabel de Portugal, que fue fundamental en la vida del emperador. Todo el mundo sabe que los matrimonios de las casas reales, incluso hoy en día, con alguna excepción bien cercana, son fundamentalmente de interés. Es decir, uno no se casa con una mujer, se casa con lo que esa mujer lleva consigo puesto, que puede ser un país con el que conviene llevarse bien,
intereses territoriales, en fin, lo que fuere, ¿no? En el caso del matrimonio de Carlos con Isabel también había eso, pero sobre todo había que Carlos era un tipo inteligente, animoso, apuesto y además un hombre muy poderoso, e Isabel de Portugal era probablemente la mujer más bella del mundo, incluso hoy. Basta ver los cuadros de Tiziano, ¿no? Y que Carlos bebía los vientos por ella, parece evidente, y que ella acabó, yo no sé si bebiéndoselos o dominándoselos también. Es muy interesante porque no fue, aparte de una relación personal extraordinariamente intensa, Carlos, que tuvo muchas amantes y que tuvo muchos hijos, ninguno lo tuvo mientras estuvo casado. Eso hay que recordar. Cuando muere Isabel, además, se mete en un monasterio a penar, en fin, realmente la quería, ¿no? Es interesante subrayar, digo, que el lado español de aquella corona en realidad lo llevó Isabel, porque Carlos estaba fuera todo el día, estaba en Europa permanentemente, ¿no? Es Isabel de Portugal la que garantiza la continuidad del gobierno, de las cosas de gobierno en los reinos españoles en aquel momento, hasta el punto de que cuando los Pizarro vienen aquí para contar lo que han descubierto en Perú, es Isabel de Portugal la que les firma los papeles. Francisco de Borja mantuvo una estrecha relación con los padres de Juana de Austria, Isabel de Portugal y Carlos V, y facilitó la llegada de las clarisas al monasterio de las Descalzas. El primer cargo de Borja fue caballerizo mayor de la emperatriz, y por eso enseñó a montar a caballo a Felipe II. Antes de ser jesuita, luchó contra el rey de Francia en la guerra de Provenza. Este futuro santo fue cómplice del secreto de Juana de Austria, que no se desvelaría hasta después de su muerte. El nombre falso, Mateo Sánchez, que ella utilizó como la primera y única mujer jesuita. La repentina muerte de Isabel de Portugal impactó tanto a Borja que se inició lo que él llamó su conversión, con estas palabras: «No he de servir a señor que puede morir». Borja se encargó de trasladar el cadáver de la emperatriz Isabel a Granada e ingresó en la orden de Ignacio de Loyola. Este tardío jesuita visitó a Carlos V en Yuste. Felipe II y él fueron los ejecutores testamentarios del emperador. Francisco de Borja también fue confidente de Santa Teresa de Jesús y se dice que ambos mantuvieron una asidua correspondencia. Imaginemos esta sala a finales del siglo XVI iluminada por un gran candil. Las monjas del monasterio de las Descalzas están reunidas rezando mientras velan el cadáver de una hermana fallecida. Dos niñas las contemplan. Son las hijas de Felipe II, que desde que murió su madre permanecieron en este convento y fueron educadas por las clarisas bajo la tutela de su tía Juana de Austria. Juana de Austria, que gobernó de manera casi perfecta los reinos de España, murió a los 38 años sin perdonarse nunca haber dejado a su hijo en Portugal por atender las órdenes de su hermano Felipe II. La escultura sobre su sepulcro, hecha en alabastro, conmemora el último deseo de la infanta: reposar para siempre en el lugar que ella misma había fundado. En el coro está el crucifijo de marfil que perteneció a San Francisco de Borja. La sillería consta de 33 sitiales y es donde, aún hoy en día, se reúnen las clarisas para desempeñar su tarea principal, la oración. Esta imagen de la Dolorosa preside el altar en la procesión de Semana Santa. Otra hija de Carlos V, la emperatriz María de Austria, está enterrada en este sepulcro de mármol gris. Debajo de la Dolorosa hay un arcón de madera que contiene los restos de Margarita de Austria, nieta de Carlos V. En el coro se establece la conexión entre la clausura y la iglesia, donde Margarita de Austria profesó los votos cuando llegó a las Descalzas desde Praga en el siglo XVI. La madre de Margarita, María de Austria, para evitar las influencias del protestantismo, procuró casar a sus hijas con nobles católicos o que ingresaran en un convento, como así lo hizo Sor Margarita de la Cruz. Su biógrafo, el franciscano Juan de Palma, cuenta que fue la madre espiritual de Quevedo,
y este, en su soneto Glorioso túmulo a la serenísima infanta Sor Margarita de Austria, vaticina que esta monja será canonizada. Dicen que en efecto murió en olor de santidad, pero su proceso de beatificación, aún apoyado por las más altas autoridades españolas, quedó estancado y nunca se materializó. La emperatriz María de Austria llegó al monasterio con su hija Margarita durante el reinado de su hermano Felipe II y permanecieron en él toda su vida. Las franciscanas clarisas se regían por las normas del Concilio de Trento y era necesaria la limpieza de sangre. A Margarita de Austria se le atribuye la frase: ¿cómo he de casar con un rey de la tierra si ya he sido pedida por un señor más grande, el rey del cielo? Esto se debe a los rumores que circulaban sobre el apasionado cortejo que padecía por parte de su tío, ya viudo, Felipe II. Leyenda o realidad, la negativa de Margarita a contraer matrimonio pudo deberse a una enfermedad diagnosticada como estiómeno, una dolencia femenina que los médicos de la época definían como la total mortificación de la parte, que afecta a mujeres jóvenes, impidiéndoles el coito y la procreación. Margarita renunció a todos los bienes materiales por su fe cristiana y encontró la paz en este monasterio. La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe fue encargada por Sor Ana Dorotea, bisnieta de Carlos V, a Sebastián Herrera. De riqueza extraordinaria, está decorada con paneles pintados al óleo sobre espejos con escenas del Antiguo Testamento. La primitiva figura de la Virgen de Guadalupe desapareció y se sustituyó por una imagen realizada en plomo. Felipe II tenía una estrecha relación con sus dos hijas mayores, que de niñas vivieron en Las Descalzas, tuteladas por su tía Juana de Austria. El rey les escribía con frecuencia cuando estaba fuera de España. La hija más querida era Isabel Clara Eugenia. Asistía a los consejos con su padre y el rey delegaba en ella importantes asuntos de Estado. En este Salón de las Descalzas se exponen algunos de los tapices de El Triunfo de la Eucaristía. Su importancia radica en que fue el propio Rubens quien pintó los cartones para tejerlos en Bruselas. Los tapices fueron un regalo de Isabel Clara Eugenia como exvoto por las batallas de las tropas españolas en Breda durante la Guerra de Flandes, también llamada Guerra de los 80 años, en la que participó su tío don Juan de Austria, último hijo extramarital de Carlos V. Breda es una ciudad clave para bloquear a la República de Holanda, a los rebeldes flamencos contra la corona española. Por ello, este asedio duró durante 11 meses y la ciudad, defendida por Mauricio de Nassau con 14.000 soldados a sus órdenes, más la ayuda de 6.000 ingleses y 2.000 daneses, no capituló hasta junio de 1625. La batalla de Breda debe además su fama al hecho de ser el tema de uno de los cuadros más conocidos de Velázquez y los más importantes de este pintor, pero además también porque fue un ejemplo de guerra subterránea, con numerosos túneles en los que defensores y atacantes tuvieron cientos de bajas durante todo el sitio. El grupo escultórico de San Francisco entregando la regla a Santa Clara preside la sala capitular de Las Descalzas. Podemos ver una imagen de la misma santa a quien está dedicado el monasterio en el retablo del altar del Salón de Reyes que se utilizaba por la realeza cuando venían a visitar a sus familiares. Los cuadros de esta sala nos trasladan al periodo más antiguo del edificio. Cuando era un palacio, aquí estaba el cuarto real. Hoy se expone una extensa colección de pintura flamenca de los siglos XVI y XVII. Hay un cuadro muy curioso en el que Isabel Clara Eugenia y su esposo, con un gran séquito, peregrinan a un monasterio en Flandes. Más curioso aún es que Isabel compartía abuelo con su consorte, el archiduque Alberto de Austria, nada más y nada menos que el emperador Carlos V.
En el Salón de Pintura Española e Italiana está la moneda del tributo al César, una de las obras maestras de Tiziano. La realeza siempre estuvo en contacto con este monasterio, donando obras de arte, o como Fernando VII, del que se dice que visitaba a menudo a las religiosas para degustar sus famosos dulces. Trágicos acontecimientos afectaron al edificio. En el siglo XVII hubo un incendio y en la Guerra Civil una bomba dañó la escalera principal. El gobierno republicano se incautó del convento y las religiosas tuvieron que huir. La bóveda de la iglesia está sustentada por unas robustas vigas salvando vanos de hasta 12 metros, resaltando el efecto de amplitud de su única nave, que se abre con 2 capillas a modo de crucero. Los frescos del techo y el altorrelieve realizado en mármol, que sustituyó al retablo renacentista original, aumentan la sensación de profundidad. Actualmente ya no se entierran miembros de la realeza en las iglesias, pero en este templo fueron sepultados el duque de Cádiz, fallecido en un trágico accidente en el Campeonato del Mundo de Esquí, y también su hijo Francisco. Paradójicamente, aquí también hizo su primera comunión la nieta del duque de Cádiz. Este órgano tiene más de 400 años y propagó la música sacra de Tomás Luis de Victoria, sacerdote y capellán del monasterio. Al morir su protectora, la emperatriz María de Austria, compuso una partitura para su funeral. Aún se recuerdan sus obras musicales porque todos los años en la procesión del Cristo yacente, las religiosas de las Descalzas entonan los motetes del célebre compositor. Cuando el convento era la residencia de la familia real, esta habitación fue el dormitorio de la emperatriz Isabel de Portugal y aquí nació su hija, Juana de Austria. Actualmente es la sala donde se exponen lujosos relicarios que contienen arquetas con restos corporales de San Francisco de Borja, el cráneo de Santa Cecilia y un fragmento de la cruz de Cristo. Entramos en una estancia en penumbra, la capilla de la dormición. La imagen yacente de la Virgen está rodeada por los 12 apóstoles. Las 7 clarisas que inauguraron este convento la trajeron desde el monasterio de Santa Clara de Gandía. Muy original es la casita de Nazaret, en la que podemos ver algunos vestigios arquitectónicos del antiguo palacio. Según la tradición, la Virgen de esta capilla era famosa por sus milagros en el reino de Valencia, y un ermitaño se la regaló a Leonor, la hermana de Francisco de Borja. Al morir Leonor, la Virgen del Milagro pasó a su hermana, Sor Juana de la Cruz, que como primera abadesa la expuso en un lugar destacado de las Descalzas. Mientras la Virgen estuvo oculta, se produjo un hecho sorprendente, porque dijo: «Si en público me ponéis, haré muchos más milagros», y dicen que así fue. San Ignacio de Loyola creó la Compañía de Jesús con una estructura casi militar para propagar la fe católica contra Lutero. Con ese fin nombró comisario general de España y Portugal a Francisco de Borja, un santo venerado en las Descalzas reales. A lo largo de su historia, estas capillas de clausura han acogido a una reducida comunidad franciscana. En la actualidad, para facilitar las visitas, se interrumpe la clausura en virtud de un permiso del Vaticano. El apelativo de descalzas se debe a que las austeras hermanas clarisas calzaban sandalias durante todo el año, y reales porque fue promovida por la hija del emperador Carlos V, Juana de Austria.